Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 35 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. Hola Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Vicente. ¿Cómo estás tú? Nada, un placer estar contigo, iniciando el año como siempre. Sí. Y feliz año. Igualmente, y para toda la audiencia, por supuesto. Marc Jacobacci, director de inversiones de Bestinver. Vamos a repasar el año y también la visión que tenéis para 2025 y la visión de las carteras también. Me gustaría empezar, acabamos de cerrar 2024, ¿qué balance haces para las carteras de Bestinver? Pues yo creo que ha sido un año bueno para las carteras de Bestinver en general. No tan bueno como el año 2023, donde los mercados financieros venían desde un nivel mucho más deprimido a finales de 2022. Pero si quitamos nuestro fondo de Latinoamérica, que invierte en una región muy penalizada por la subida de tipos en Estados Unidos, la fortaleza del dólar y algunos problemas políticos y económicos en países claves como Brasil y México, todo el resto de nuestras estrategias han tenido una rentabilidad positiva y muchos de doble dígito o de muy cercano a ello. Entre la renta variable destacaría sobre todo los dos fondos más importantes de la casa, Bestinfond y Bestinver Internacional, con rentabilidades entre el 13 y un poco más del 14%. Bestinver Consumo Global, con una rentabilidad del 19%. Y por último, Bestinver Norteamérica, que es un fondo que acaba de cumplir 2 años. Tenemos ya más de 200 millones gestionados y más de 2.500 partícipes, que ha tenido una rentabilidad de un poco más del 23%. Y no quiero olvidar nuestros fondos de renta fija, que se habla menos de ellos en general, pero han tenido un año excelente. Nuestro fondo insignia de la gama Bestinver Renta ha tenido una rentabilidad un poco más del 8%, y ha batido a su índice de referencia en más de 500 puntos básicos, que en el mundo de la renta fija es un diferencial enorme. Así que yo que como balance, en general, yo estoy bastante satisfecho de cómo han ido las cosas el año pasado. A nivel general en los mercados ha sido un año bueno. Es verdad que una hegemonía, no sé si aplastante, pero una hegemonía de Estados Unidos, de las grandes tecnológicas, de valores, sectores muy tipo growth. ¿Qué te ha llamado más la atención de este año? Bueno, como bien dices, ha sido un año interesante, bueno para los mercados. Clarísimamente ha destacado Estados Unidos con el S&P 500 subiendo casi el 25%. Y por segundo año consecutivo has tenido muy pocos valores tecnológicos, 5 este año, que han representado un poco más de la mitad de esta rentabilidad. Y uno de ellos, Nvidia, el 20%. O sea, 5 puntos de los 25 que ha subido el S&P 500. Y estas fuertes rentabilidades de doble dígito en Estados Unidos han comparado con rentabilidades mucho más moderadas de un dígito alto que hemos tenido aquí en Europa. Entonces, en este entorno, ¿qué es lo que más me ha sorprendido? Yo te diría que a mí me sorprenden cosas todos los días. Llevo en ese sector casi 40 años y no hay día que no te sorprende algo, que es una de las razones que es un sector tan estimulante en general. Pero lo que noto yo en los mercados de hoy en día es que cambian de opinión con una rapidez increíble. Descuentan el último dato en adelante para siempre sin pensar o razonar si eso de verdad tiene sentido. No tener en cuenta la valoración casi para nada. Esta idea de todo es o blanco y negro, cuando yo creo que todos sabemos que en la vida real hay muchos grises. Entonces, ¿qué te diría para darte algunos ejemplos? Por ejemplo, a nivel económico, la opinión sobre los tipos en Estados Unidos ha cambiado por completo 4 veces en un año. O sea, ¿te acuerdas? Hace un año se esperaban 7 caídas de tipos, cuando yo creo que era bastante evidente, hasta para nosotros aquí desde Madrid, que la economía ni iba tan mal, ni la inflación iba a bajar tan rápido para justificar eso. 3 meses más tarde se esperaba un recorte de tipos. En julio, después de un dato de empleo muy malo, volvemos a 7. Y ahora estamos aquí a principios del año 25 y solo se espera una caída más en este año 2025. En cuanto a los mercados, te diría que la gran dispersión que hay de rentabilidad entre empresas grandes y pequeñas, ciertas regiones geográficas y otras, ciertos sectores y otras. Por ejemplo, hemos hablado ya de Estados Unidos, donde 5 valores han representado la mitad de
de la rentabilidad del índice. Pero eso no solo ha sido un fenómeno americano, lo hemos visto en Europa también. Yo creo que aquí en España 7 valores han representado el 100% de la renta del IBEX. En Alemania un valor, SAP, ha representado más del 40% de la renta del índice DAX alemán. También hemos visto, sobre todo en la última parte del año, desde que el mercado empezó a pensar que Trump iba a ganar las elecciones, como hemos visto esa idea de todo es bueno, buenísimo para Estados Unidos y malo, malísimo para Europa. Y esto ha llevado a la bolsa europea a tener el peor año en 25 de rentabilidad relativa a Estados Unidos. Y esto ha empujado el descuento de valoración de Europa, que siempre ha estado entre un 10-20%, a nivel más alto de su historia, que está en un 40% ahora. Y esto, que no hay que olvidar que las empresas europeas tienen casi el 26% de sus ingresos en Estados Unidos. Es decir, que muchas empresas se benefician de lo bien que va la economía americana. Pero no lo ves en muchos casos descontado en las valoraciones. Marc, pero ¿cuánto cambia esto la gestión? Porque claro, al final acabamos teniendo una economía fuerte, con un crecimiento fuerte de los beneficios empresariales, pero con unas valoraciones exigentes como es la estadounidense, y en el otro lado tenemos a Europa, donde la visión, donde la economía pues, tiene un crecimiento más anémico, donde los crecimientos de los beneficios empresariales también más modestos, valoraciones más atractivas. Pero claro, ¿cómo se gestiona eso? Con dificultad. Bueno, yo te diría que nosotros como inversores en valor construimos nuestras carteras basados en un análisis detallado, muy exhaustivo de las empresas, de sus equipos directivos, de los sectores donde operan, y no por un crecimiento económico regional, ¿no? Entonces, con esto te quiero decir que eso no quiere decir que no hablamos ni miramos la economía, lo discutimos muchísimo internamente. Muchas veces es clave para entender los movimientos a corto plazo de las bolsas. Pero nunca vamos a tener más o menos peso en una región u otra simplemente por un crecimiento económico. Va a ser por las oportunidades de inversión que encontramos basado en nuestro análisis y donde la valoración es un pilar importante. Lo que sí te puedo decir es que en este momento tenemos alrededor de 1/3 de nuestra cartera internacional en Estados Unidos. Eso es bastante por debajo de lo que representa Estados Unidos en el índice MSCI World, que es como un 70, más o menos. Y el resto, 2/3 los tenemos en Europa. Pero también es verdad que eso no te dice todo, porque muchas de nuestras empresas europeas tienen una gran parte de sus ingresos en Estados Unidos. Empresas como las cementeras Holcim y Heidelberg Cement, la empresa de coches Stellantis, la empresa de alquiler de maquinaria Ashtead y muchos más. Y estas empresas todos tienen sus ingresos vía filiales locales, es decir, que no les afecta posibles tarifas que pueden venir. Y lo que sí vemos es que estos negocios en Estados Unidos, en las capitalizaciones bursátiles de las empresas europeas, están muy infravaloradas, están con unas valoraciones muy por debajo de empresas parecidas que cotizan en Estados Unidos. Entonces nos parece una manera más interesante de invertir en el posible crecimiento económico en Estados Unidos durante los próximos años. Y luego, en cuanto a las nuevas ideas de inversión o nuestra lista de la compra, te diría que más o menos tenemos la mitad de ideas entre las dos regiones. Que parece un poco contraintuitivo, yendo a tu pregunta, que es sabiendo que Europa lo ha hecho mucho peor, como he comentado yo, y la valoración parece más exigente en Estados Unidos. Pero eso tiene que ver con la gran dispersión de rentabilidad que ha habido entre Europa y USA, pero también ha ido dentro de Estados Unidos mucha dispersión de rentabilidad. Hay muchas empresas y sectores deprimidísimas en Estados Unidos y estamos empezando a encontrar bastantes oportunidades interesantes en Estados Unidos también. Entonces va por empresas, no tanto por la zona, pero hay dispersión de rentabilidad en todos los mercados del mundo. ¿Y cómo dependientes vais a estar ahí de las normas que vaya aprobando la administración Trump, que toma posesión ya mismo? Porque claro, ya no es el nivel político, sino que hay muchas de esas decisiones que podrían afectar a las cuentas de resultados, por tanto a las valoraciones, ¿no? Sí, pues se podría estar hablando de Trump y posibles anuncios horas. Yo te diría que vamos a tener que estar muy atentos porque clarísimamente va a generar volatilidad en los mercados y vamos a tener que estar atentos para
poder aprovechar esta volatilidad para mejorar el potencial de nuestras carteras. También es posible que algún anuncio suyo nos haga cuestionar la tesis de inversión de alguna empresa que tenemos en nuestras carteras. Entonces, sin duda vamos a estar muy atentos como todo el mundo. Dicho esto, en mi opinión personal, yo creo que en política económica Trump va a tener que ser más pragmático de lo que mucha gente piensa, o por lo menos de lo que él dice. Scott Bessent, su nuevo secretario del Tesoro, que es nuestro equivalente del ministro de Economía, es una persona muy respetada, de alto prestigio en el sector financiero, entiende perfectamente cómo funcionan los mercados financieros. Y yo creo que él sabe, y todo su equipo económico sabe, que van a tener que tener mucho cuidado en Estados Unidos durante los próximos años con la inflación y con el déficit público, si no quieren generar repercusiones negativas en la renta fija americana a largo plazo. Sobre todo, como hemos visto en los últimos 4 meses, como la rentabilidad del bono a 10 años americano ha subido desde justo por debajo del 4% a estar justo por debajo del 5% en este momento. Scott Bessent siempre habla en las entrevistas que hace un poco antes de su elección y seguido después, con un objetivo de los 3 treses para Estados Unidos, que es un crecimiento económico real al año del 3%, un incremento de producción del petróleo de 3 millones de barriles al día, que es más o menos un incremento del 30% en la producción americana, y un objetivo de déficit fiscal del 3% en el 2028 en comparación con el casi 7% del año pasado. Estos objetivos no van a ser fáciles. Encajar todas las piezas para lograr eso va a ser complicado. O sea, te vienen muchas preguntas. ¿Cómo van a poder crecer al 3% sin generar inflación cuando tienes una economía casi a plena capacidad con un desempleo a solo al 4,1%? Por eso creo que tienen tanto interés en intentar bajar el precio de la gasolina vía incremento de producción de petróleo. Pero luego otra pregunta, ¿cómo le convences a las petroleras a producir más y a bajar el precio cuando llevan una década muy enfocados en disciplina de inversiones, maximizar flujo de caja, pagar altos dividendos, recompra de acciones? ¿Y cómo vas a conseguir, como última pregunta, llevar el déficit al 3%, bajando mucho los impuestos y con la subida de tipos, tus gastos financieros van a ir comiendo más del déficit cada año? Entonces, yo creo que por eso va a ser complicado de que Trump lance subidas de tarifas muy agresivas desde el día 1 por el miedo que va a producir un alza de inflación, y tampoco va a poder ser muy agresivo en bajada de impuestos por el efecto que puede tener sobre el déficit. Va a tener que ir más lentamente. No quiero decir que no vaya a llegar a sus objetivos, pero al menos lo tiene que hacer de una manera más lenta. Lo que sí es verdad es que si poco a poco, durante los próximos años, a medio plazo, logran acercarse a estos objetivos, y si tenemos en cuenta la gran ventaja competitiva que tiene Estados Unidos en la tecnología y en el desarrollo de la inteligencia artificial, sobre todo, puede crear un clima muy positivo para la economía americana durante los próximos 5 a 10 años. Y luego, otro tema que a mí me parece interesante sobre los posibles anuncios de Trump, para tener en cuenta, es si puede catalizar algún cambio en Europa. El posible fin de la guerra de Ucrania podría ser un catalizador positivo a corto plazo para Europa, pero si tenemos en cuenta que si miramos el largo plazo, tenemos una economía que no crece, estancada, y con los 2 grandes países, Alemania y Francia, con unos problemas estructurales que todos entendemos. Tenemos una falta clara de liderazgo político y cada vez con más fragmentación hacia los extremos. Es verdad que tenemos menos déficit público y menos deuda soberana sobre PIB que Estados Unidos, pero también es verdad que como no crecemos, no suben los ingresos fiscales sin subida de impuestos, y tenemos que hacer frente a unas inversiones bestiales durante las próximas décadas en defensa y en la electrificación de la economía. Y si a todo eso le añadimos que nos hemos quedado muy por detrás de Estados Unidos y China en la tecnología, o sea, yo creo que las perspectivas, el entorno para Europa es bastante desalentador a largo plazo. Dicho esto,
Si los anuncios de Trump nos obligan a coger el toro por los cuernos y empezar a pensar, solo pensar en desarrollar una parte del plan Draghi que se presentó el año pasado, o sea, puede ser un catalizador muy positivo para la economía europea y para las bolsas europeas que están muy deprimidas. Pero para eso yo creo que se va a necesitar un liderazgo político, que es difícil verlo. O sea, yo no quiero ser optimista ni sonar demasiado optimista porque hoy es difícil verlo. Pero para eso yo creo que va a ser muy importante también las elecciones alemanas el 23 de febrero. Y si de ahí sale un liderazgo lo suficientemente potente para empujar reformas estructurales en Europa que necesitamos para ser más competitivos y crecer más, hoy a lo mejor lo que parecía que la llegada de Trump es malísimo para Europa, a lo mejor no es tan malo. Eso yo creo que es un tema que vamos a ver durante el año 2025. Vemos ese cambio que tanto nos cuesta ver, ¿no? Por la estructura de Europa. Otro cambio a mí me cuesta ver, que te voy a preguntar, en la conferencia de inversores hablabais del dominio del mercado por la gestión pasiva, ¿no? El dominio de flujos fuerte y de las narrativas, ¿no? Asociadas también a esa parte de los flujos. Claro, yo veo que esa tendencia es muy fuerte en flujos. ¿Qué puede hacer cambiar esto, Marc? Yo lo veo difícil, Vicente, a decir la verdad. Es que es una tendencia que llevamos viendo desde hace 25 o 30 años. Es verdad que se ha acelerado muchísimo en la última década y ya estamos que en Estados Unidos la gestión pasiva representa el 60% o un poco más de los activos gestionados. Supongo, parará cuando llegue al 100. No sé. Dicho esto, como dijo Tomás en nuestra conferencia anual, vemos a la gestión pasiva como un aliado inesperado para nosotros, porque como produce unos movimientos tan fuertes para arriba y para abajo en las cotizaciones de muchas empresas todos los días, basados en noticias empresariales y económicas que van saliendo, sin ningún análisis sobre las perspectivas a largo plazo de esas empresas o de su valoración. O sea, es una gran oportunidad para nosotros para aplicar nuestros conocimientos, experiencia y análisis y aprovechar estos movimientos sin sentido en muchas veces en las cotizaciones y mejorar el potencial de nuestras carteras. Entonces, nosotros lo hablamos mucho internamente y dices, ¿qué lo puede hacer parar? Y es complicado ver lo que va a hacer parar, pero para nosotros casi bienvenido sea. Cuanto más gestión pasiva, en realidad nos está ayudando a mejorar la renta futura de nuestras carteras para nuestros partícipes. Entonces, cuanto más, mejor. Marc, hay una narrativa con mucha realidad, que es la inteligencia artificial, ¿no? El cambio que supone la inteligencia artificial. Hemos visto este año muchas de las grandes compañías, como Nvidia, que mencionabas antes, beneficiándose de ello. También hay mucha gente que empieza a poner en duda que si esas grandes inversiones que se están realizando se van a trasladar realmente o no a ingresos, que de momento se ha visto muy poco efecto de que eso se transforme en ingresos de las compañías. ¿Cuál es vuestra visión aquí? Pues yo te diría que estamos muy al inicio de la fase de estas grandes inversiones, ¿no? Llevamos 2 años, el 2023 y el 2024, y es un poco temprano para saber si estas inversiones de verdad van a ser muy rentables. Aunque puedo entender que haya gente que empieza a dudar sobre esas rentabilidades, teniendo en cuenta sobre todo que muchas de esas acciones han subido exponencialmente en bolsa, las grandes tecnológicas, Nvidia, Broadcom, y no solo ellas, también todas las empresas que están expuestas a la cadena de valor de la construcción de centros de datos. Y yo creo que una cosa es dudar si estas acciones a lo mejor han subido demasiado o demasiado rápido en comparación con posibles futuras rentabilidades. Como he dicho antes, es imposible saberlo ahora, lo sabremos más en 3-4 años. Pero otra cosa es dudar si la inteligencia artificial va a tener un efecto positivo en los beneficios de las empresas y en la economía en su conjunto. Nosotros sí que lo creemos y creemos como casa que gran parte de esas inversiones, seguramente no todas, porque habrá inversiones que la tecnología simplemente como mejora hará que algunas no valen para nada, pero creemos que muchas de estas inversiones sí que van a ser rentables. Creemos que poco a poco se van a ir permeando hacia muchos distintos sectores de la economía
y que van a tener un impacto muy positivo sobre el crecimiento de la productividad en las grandes economías del mundo. Nosotros hablamos con empresas todos los días, americanas, europeas, asiáticas, etc. Y hay muchas empresas que sí te comentan que están viendo beneficios asociados a estas inversiones. Tienes empresas como Meta, por ejemplo, que como bien sabes, somos inversores desde hace 4 años. Ellos dicen que su algoritmo de publicidad mejora el coste de adquisición de nuevos clientes por parte de sus anunciantes entre un 20 y un 30%. Nosotros estimamos que esto mejora su incremento de ventas anuales entre un 3 y un 5%. Es bastante significativo y es una de las razones, no la única, es una de las razones porque las acciones de Meta lo han hecho muy bien los últimos 2 años. Podemos hablar también de cómo la inteligencia artificial está mejorando toda la tecnología del coche autónomo. Y hasta tal punto que en ciertas ciudades en Estados Unidos como San Francisco, el coche autónomo de Google Waymo está creciendo muchísimo más que servicios de taxis más tradicionales como Uber o Lyft. Ahí tienes una reducción de coste para el usuario, porque no tienes que pagar al conductor, no tienes que dar propina, la prima del seguro es más bajo, por eso esos coches tienen menos accidentes. Y esto se va a ir creciendo muchísimo en los próximos años. También en el mundo de la medicina, el diagnóstico, Philips, que es una empresa donde también estamos invertidos, te dicen que una resonancia hace tiempo tardabas 1 hora en tener un resultado, ahora son 15 minutos. Es decir, una mejora de productividad de 4 veces. En el sector de la agricultura, los granjeros americanos dicen que con la inteligencia artificial pueden reducir el uso de fertilizantes en casi un 8%. En consultoría se habla de reducciones de tiempo en terminar trabajos de entre un 12 y un 40%. En programación, ahorros de productividad del 40%. Entonces, podemos ir sumando y sumando. Y lo interesante es, como he dicho al principio, como estamos al inicio de esas inversiones, o sea, el poder de computación va a crecer exponencialmente en los próximos años por los nuevos chips y los centros de datos más grandes que van a ir construyendo. Así que todas estas mejoras se van a multiplicar por 2, 3, 4, 5, o no sé cuántas veces durante los próximos 4 o 5 años. Y nosotros sí creemos que esto va a ser muy positivo para muchas empresas, para muchos sectores y para la economía en su conjunto a medio y largo plazo. Decías antes que, hablando de grandes perspectivas económicas, no he dicho nada de China, pero ahora cuando comentabas que charláis también con empresas asiáticas, también con muchas europeas que tienen exposición a Asia, ¿cómo valoráis ahí la situación de crecimiento y de la economía china, ¿no? Porque están dos lados la gente que dice ha habido estímulos, esos estímulos tienen que dar resultados, y hay otros que dicen que no tanto, que no les convencen. Claro, eso, ¿cómo lo trasladáis vosotros a la valoración de las compañías? Es una pregunta interesante, porque todos los días recibes comentarios sobre estos posibles estímulos. Yo te diría que no hay duda que el consumidor chino lleva en formato ahorro varios años. Eso se ve en la tasa de ahorro de la economía china, que es la más alta del mundo desde hace varios años. Y es debido a la debilidad del sector de la vivienda, con caídas muy importantes que hemos visto en precios y en actividad en los últimos años. Y yo creo también a cierta desconfianza de la población china hacia sus dirigentes desde el COVID. Yo creo que ha afectado algo esto también. Es verdad que el gobierno chino ha anunciado varias medidas monetarias, sobre todo para algunos también fiscales, para intentar estimular a la economía durante este año pasado, pero nada lo suficientemente potente para de verdad cambiar ese nivel de desconfianza para que la gente empiece a gastar más. Y yo creo que han tomado la decisión de ser más conservadores, de hacer lo mínimo prescindible para que no se desmorone la economía, para que la economía vaya absorbiendo el ajuste que necesita el sector de la vivienda poco a poco y mantener un crecimiento moderado para los chinos entre un 4 y un 5% al año. Es imposible saber si van a anunciar un estímulo más potente. Yo lo dudo personalmente. Yo creo que van a mantener esta política conservadora. También me puedo equivocar por completo, pero es lo que pienso. Pero entonces, para nosotros, si ya pensamos eso, la clave es intentar entender
qué asunciones están metidas en las estimaciones de beneficios para el negocio chino de las empresas y qué está descontado en las valoraciones de las empresas. Te puedo decir que nosotros en general somos conservadores en todas las empresas cuando hacemos nuestros números, da igual China, Europa, USA en general, pero con el negocio chino todavía más, viendo la situación. Y yo creo que en general, no fue el caso hace un año y medio, 2, pero yo creo que en general ahora hay muy poco optimismo sobre las perspectivas de China en los próximos años. Yo creo que hay una cautela realista, diría yo, de más o menos todas las empresas que operan en China, de los analistas que siguen empresas chinas y en nuestro caso también. Y creemos que es realista esto. Renta fija, claro, el año pasado fue bueno, antes has comentado, mucho mejor para los fondos de Bestinver que para el mercado de renta fija. Pero es verdad que en el mercado de renta fija no fue tan boyante como pues, si nos fuéramos hace un año las perspectivas de las grandes firmas decían, ¿no? ¿Qué expectativas tenéis un poco para eso, para las carteras de renta fija este año? Sí, yo creo que es una buena pregunta porque es verdad que en Estados Unidos sobre todo los tipos han caído mucho menos de lo que se esperaba hace un año por la fortaleza de la economía y cierto estancamiento en la caída de la inflación en la última parte del año. Pero yo creo que en Europa los tipos han caído más o menos en línea con unas expectativas razonables hace un año y se sigue esperando que vayan a caer más en este año 2025 hacia el 2%. Nuestras carteras lo han hecho muy bien porque se han beneficiado de esta caída de tipos en Europa y también por una muy buena gestión activa. Por eso lo hemos hecho, como bien dices, mucho mejor que la media de mercado. Y he hablado antes de Bestinver Renta, que lo he hecho muy bien, pero otro fondo de la casa que tenemos, Bestinver Deuda Corporativa, ha tenido una rentabilidad del 12%, que es excepcional, y ha batido a su índice en más de 400 puntos básicos. Entonces, ¿qué podemos esperar después de un año tan bueno? De hecho, 2 años muy buenos para la renta fija, por lo menos para nuestros fondos. Nosotros estimamos que la TIR, o rentabilidad anual esperada de Bestinver corto plazo, que es nuestro fondo más conservador, está en este momento en el 3.1% a 12 meses. En Bestinver Renta tenemos una TIR de un poco más del 4% al año a 4 años y en Bestinver Deuda Corporativa de un poco más del 5,5% a 3 años. A 3 años. Es verdad que estos TIRs están por debajo de lo que había hace un año o hace 2 en estos fondos. Obviamente porque han bajado los tipos de interés y los fondos han tenido una rentabilidad excelente en este periodo. Pero en mi opinión siguen siendo rentabilidades atractivas para el inversor más conservador porque baten ampliamente a la inflación. Una inflación en Europa que debería estar alrededor del 2%, un poco más, un poco menos, durante los próximos años. Para terminar, a modo resumen, ¿qué deberían esperar los inversores de Bestinver para 2025, que es el año que hemos empezado, y los próximos años? Oye, con la renta fija ya lo hemos contestado un poco. En cuanto a renta variable, es difícil hacer pronósticos a tan corto plazo, 25, cuando nosotros estamos invirtiendo a 4 o 5 años o más, ¿no? Pero, ¿qué te puedo decir? Primero, que el mercado americano ha subido 2 años seguidos más del 20%. Esto solo ha pasado 4 otras veces en toda la historia. 2 veces en la década de los años 30, una vez en la década de los años 50 y una vez en la década de los años 90. Las primeras 3 veces, luego hubo una caída de doble dígito el año siguiente. En la década de los 90 no solo no hubo caída de doble dígito, hubo subidas 2 años seguidos muy fuertes de doble dígito. En mi opinión, el momento actual se parece más a la década de los 90 que a los anteriores, con cambios, diferencias, como siempre. Y si tenemos en cuenta que la economía global está creciendo alrededor del 3%, que la inflación está más o menos controlada y bajando en muchos sitios, y que los tipos de interés están bajando en un 70% de los países más importantes del mundo, o sea, yo creo que es un entorno razonablemente positivo para las bolsas en su conjunto, aunque con volatilidad, como siempre.
¿Qué te puedo decir de nuestras carteras? Yo tengo mucha confianza en nuestras carteras. Tenemos unas carteras muy robustas, equilibradas. Lo repetimos muchas veces, ¿no? Pero que están llenas de empresas líderes en muchos distintos sectores de la economía, empresas lideradas por equipos directivos de primer nivel, tienen balances muy sólidos. Muchas de nuestras empresas tienen caja neta. Esto les da la opcionalidad de invertir para crecer y a la vez recomprar y amortizar sus acciones cuando están baratas. Y tenemos casi el 70% de nuestra cartera internacional recomprando y amortizando acciones en este momento. Yo creo que te dice algo sobre la valoración de nuestra cartera. Tomás presentó en la conferencia anual una tabla con nuestras estimaciones, que como te he dicho antes, en general intentamos ser muy conservadores, donde esperamos que los beneficios y flujo de caja de nuestra cartera internacional crezcan muy por encima de la media del mercado y a la vez nuestras empresas cotizan con una valoración que es un descuento de alrededor del 50% contra la media de los mercados más importantes. Entonces, yo creo que esta combinación de empresas de alta calidad que crecen más que el mercado pero tienen una valoración muy por debajo, yo creo que es una combinación que va a dar muchas alegrías a nuestros partícipes y yo tengo mucha confianza que vamos a conseguir nuestro objetivo aquí en Bestinver, que es que nuestros partícipes tengan rentabilidades atractivas de doble dígito al año a largo plazo. Y con la cartera que tenemos tengo mucha confianza en que lo vamos a conseguir. Bueno, lo iremos siguiendo y lo iremos comentando en estas entrevistas con el equipo de gestión. Sí. Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, Marc, por compartir tu visión también. Gracias a ti, Vicente. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.